el teatro yiddish incorporó muchas melodías populares de klezmer a las operetas. Por eso a Marcos le suena muy parecida Die Grine Cousine a la melodía que tocó Gustavo. Y por eso el éxito de el violinista en las melodías es que los autores que eran genios, lamentablemente fallecidos, tomaron la tradición klezmer y la actualizaron al oyente moderno. ¿Entienden? Por eso suenan muy parecidos, porque nosotros escuchamos las melodías del teatro. ¿Puedo tocar Die Grine Cousine? Dale. La melodía es esa. Así como encontramos melodías judías en Beethoven, en Schubert, porque Beethoven tenía alumnas judías, Schubert tenía amigos judíos, el Haydn de Viena, Sulzer, que acá si alguno escucha música hasídica, el Haydn componía las melodías. Lewandowski, Schubert era muy amigo de Sulzer y incorporó en muchos líderes judíos. Aparte tienen una connotación muy modal, porque si vamos a hablar de la música como expresión teórica, no solamente se utiliza la escala menor armónica en este caso, sino que se utilizan dos modos extraídos de esta escala menor armónica. Uno se llama... Traducilo. Traducilo. Mit vos est, Mendus. Vos es Mendus. Esperá. Voy a tocar el piano. Porque ahí está. Esa me gustó. Ay, si doña Rebeca, mi mamá, revive, yo te enseñé eso, era profesora de piano. Ok, esto es lo que ocurre con la música judía. No con todo, por supuesto, 100%, pero esto es como nacen los modos que se llaman Freigish o Ahavá y Misheverach, ¿cierto? Por ahí alguien acá lo escuchó antes y dice, Freigish, sí, escuché que hay un Freigish, una escala judía. Les voy a enseñar de dónde viene. Que se las enseñamos a los gitanos, después por ahí tocamos alguna tzigania. Exactamente. Bueno, esto es lo que ocurre. Voy a tocar la escala del Do mayor. Primero el acorde, que son los 3 grados más importantes de la escala, que es el primero, el tercero y el quinto. Do mayor, y esta es la escala. Una vez más, Do mayor. Cada una de estas notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a llamarlos grados tonales. El sexto grado tonal en la escala del Do es el La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. ¿Cierto? Vamos a tocar la misma secuencia de notas, pero en vez de arrancando en Do, arrancando en La. Y vamos a reemplazar
el do, el mi y el sol, que era 1, 3 y 5, por ahora 1, 3 y 5 de la, que es la, el 3 es el do, porque es la, si, do, re, mi. Entonces es la, do, mi. Y la escala suena así. En contra de esto mayor. Y empezando desde el sexto grado, tiene un ritmo, una tonalidad más que nosotros le decimos menor, es más melancólica, ¿cierto? No es tan abierta, es más cerrada. Esa es la aritmética de la música. ¿Vieron cuando un cantante le dice al músico con el cual no ensayó, dale en re mayor, en sol menor, él sabe cómo lo sigue, no si ensaya es mejor, pero si no, la cosa camina. Exactamente, hay una ingeniería de la música que si uno la conoce, no importa si nunca se conoció antes, todos van por la misma autopista. ¿Ok? Por ahora todos bien con el la menor, ¿sí? Todos con el dedo para arriba, muy bien. Voy a tocar de nuevo la escala, empezando en el la, y la vamos a llamar la menor. Ok, a esta escala que contiene el sol que es natural, lo que voy a hacer es elevarlo medio grado para que quede medio grado de la en vez de a un grado entero. Entonces voy a tocar a la misma escala de la con el sol natural y luego con el sol sostenido. Ahora con el sol sostenido. Se mudó al Mediterráneo. Una vez más. ¿Cierto? Bueno, esa escala ahora de la menor, pero con el sol sostenido, vamos a llamarla menor armónica. Conmigo ahí, alguien que anote aquí en el chat, menor armónica. Ahí va. Voy a anotar yo. Menor armónica. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a contar juntos. Desde la 1, si 2, do 3, re 4, mi 5, fa 6, sol sostenido 7. ¿Cierto? Ahora en vez de arrancar en el la, voy a arrancar en el quinto grado, que es el mi, y voy a tocar la misma secuencia de notas, pero comenzando en el mi. Comenzando en el la. Comenzando en el mi. Cada vez se parece más a un Idischerning. Cada vez, ¿por qué? Porque la escala que nosotros conocemos como Freygish o Ahavarava es esa que es el quinto grado de la menor armónica. Dicho en académico. En académico. Ahora, de verdad, es en el la menor armónico, vamos a tocar empezando en el quinto grado, que es el mi. ¿Cierto? Pero también podemos empezar en el cuarto grado, que es el re. O sea que podemos empezar en el la menor armónico, en el grado 1, que es la, o en el cuarto grado, que es re, o en el quinto grado, que es mi.
¿Cierto? Ok. Tanto el cuarto grado como el quinto grado es el 90% de la música judía. De baile. Es o el Ahavá Rabá o el Freigish, que conocimos desde el Mi. ¿Cierto? O empezando desde el Re. Anyway, la explicación es un poco teórica para los que no conocen música, perdón. Pero si me siguieron, es todo como una fórmula matemática. Tenemos una escala mayor que es la del Do, que son 7 notas. La sexta es La. Arrancamos desde La y tocamos las mismas notas que el Do mayor. Luego, en vez de arrancar desde el La, arrancamos desde el quinto grado, que es desde el Mi. Pero antes le hacemos un pequeño truco. Al Sol le elevamos medio tono y queda mucho más judío que esto. Esto es la parte más yiddish de la cosa. Así se muda al Mediterráneo. ¿Cierto? Genera más tensión y más relax al tocar la tónica. En esa escala que se llama menor armónica, también tenemos 7 grados. La, si, do, re, mi, fa y sol sostenido. Si comenzamos con las mismas notas desde el re, que es el cuarto grado, se llama mi sheberach. Y si comenzamos desde el quinto grado, se llama Ahavá Rabá o Freigish. Y suena a... uno empieza a tocar con el ritmo de un Sher o un Freilach, cualquiera de esas dos tonalidades, y es seguro que alguien empieza a cantar algo. Porque es invita mucho a entrar. No sé si se entendió. ¿Alguien tiene alguna pregunta musical para hacer? ¿Nadie? Oh, o sea que entendieron todo. O no entendió nadie, Sí. o entendieron todo. Ahora van a escribir 9 sinfonías. Ah, claro. Ahora dicen, ahora sí. Es que lo que ocurre, que hablábamos también con Abraham ayer, es con la edad a mí me aparece algo que empiezo cada vez a tomarlo más como un tesoro, y que es toda esa herencia de transmisión que uno entiende las cadenas como los eslabones de la cadena. Entonces hablábamos con Abraham él me contaba que había encontrado a unos que tocaban con gaitas y con flautas celtas y todo eso. Y eso, tanto como la cultura griega, como la cultura del Mediterráneo y en Europa, no han tirado sus instrumentos. Es más, los guardan como tesoros y van pasando de generación en generación. Y los jóvenes tienen que hasta competir para ver quién hereda un determinado instrumento que viene siendo de una herencia que ya tiene tanto los violines como... Yo conozco, hablamos de los gitanos. Los gitanos son gente que esa tradición la tienen, pero muy clara, muy, muy clara. No cualquiera puede tocar, y las guitarras y las cosas que hacen los gitanos, inclusive los violines y todo, y tienen ahí como un tesoro que uno tiene que merecerlo para poder entrar en ese lugar, para que tiene como que hacer un mérito, y el mérito tiene que venir en una edad muy temprana. ¿Entienden cómo es? Y tanto, voy a nombrar a 2 músicos que algo de música entendían. Beethoven y Mendelssohn se volvieron locos de los musiqueros transhumantes judíos, y hay registro de ello. Y tal es así que hasta Beethoven introdujo el Kol Nidre en el adagio del cuarteto número 14, opus 131. Entren a YouTube, busquen Kol Nidre Beethoven, opus 131, y se van a asombrar. Es que ahora
con el tiempo y con la organización del IWO y muchas otras organizaciones e individuos, vamos rescatando y van como saliendo de ese pantano, cosas que van tomando una figura y una dimensión muy importante porque uno puede ver de dónde viene y hay más material, digamos, a través de Berezovsky. ¿Cuánta música nueva hemos ganado? Rescatado. Increíble, sí, no, increíble. Acá tengo un búlgar que se llama Bugichi Bulgar. Y me preguntaron si era porque yo me llamo Bulgar. Y digo, no, pero muchas veces me han hablado de esta familia de músicos que era una familia, me parece que Yo te puedo asegurar que algún ancestro tuyo fue musiquero. seguramente, porque seguro de familia somos todos unos vagos, y perdón porque mi madre está escuchando, pero no en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra. Bohemios, decí bohemio que suena mejor. Bohemio. Bohemio. Lo que ocurre es que hay siempre Hay apellidos judíos que denotan eso. Zimbalist, claro, claro. Era la profesión. muzikant, Muzikansky, Bulgach. Así que bueno, puedo tocarle el Bugichi Bulgar, es muy divertido. Vamos, y con eso nos despedimos hasta el mes que viene. Bueno, pero bárbaro, bárbaro. Entonces lo toco una vuelta sola, así podemos hablar un poquito más. Va, Sí. ahí va. Si me dejan puedo tocar 3 horas más, pero yo sé que el tiempo es tirano. Pero si me dejan yo puedo tocar y tiene que venir la policía a parar. Pero bueno, estamos haciendo lo mejor para poder mantener las reglas que están impuestas sobre esta charla, ¿no? ¿Abraham? En una reunión de musiqueros en Vilna, eran las 3 de la mañana y suena el teléfono y pensamos que nos iban a mandar a la policía. Pero era un vecino que decía, si no continúan, los matamos. Así que eso es típico de una reunión de amigos. Sin embargo, Gustavo, en Yiddish se dice, no hay que, el apetito va a venir, hay que dejar un poco de hambre para el mes que viene. Bárbaro. Y continuar con estas charlas vamos a encontrar más joyas escondidas de la música y compartir. Y lo más importante de todo es que la gente también interactúe con nosotros. Al lado de acá hay una ventanita que es el chat. Por favor, pueden anotar lo que quieran con preguntas, con links, con todo lo que sea. ¿Por qué? Porque con Abraham decidimos, en vez de comenzar y terminar cada charla, abrirla y mantenerla abierta. Y dejarla abierta por 4 semanas y volver a recomenzar de nuevo y seguir un poquito más adelante. Yo lo que creo que y si tienen, permitime, Gustavo, Vale. y si tienen alguna inquietud, hay una dirección de mail info@ivo.org.ar, ivo@
info@ivo.org. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, vamos a tratar de responder si podemos. Sí, yo si quieren, alguno tiene ganas de escuchar alguna canción en particular, también me dicen, podés tocar esta, la otra. Si la conozco y la tengo, encantado de la vida, porque para eso estamos, no para tocar solamente lo desconocido, sino también para tocar un poco y refrescar lo conocido, porque todo es parte de una cosa que a mí me gustaría encontrar las palabras para poder realmente resumir lo que yo entiendo que es un momento muy, muy difícil y hace mucho tiempo que estamos todos guardados y es una situación muy incómoda, pero esto ha realmente ha como abierto las fronteras, entonces no hay fronteras y la comunidad que le gusta el mameluchen y que tiene la cultura yiddish y que necesita, yo no quiero exagerar, pero diría que es infinita, pues no logro ver un horizonte. Y yo les digo, el próximo domingo la Yiddish Show transmite un programa especial a Brasil con música del archivo musical del Ivo. El miércoles que viene, el último miércoles de octubre, hacemos a Yiddish Hasen en Yiddish, con melodía. Si yo me comprometo para la próxima actividad con Gustavo, aprender a compartir mi música en pantalla para que se escuche mejor y vamos a analizar algunas melodías perdidas de grabaciones de principio del siglo XX, que Bueno, tenemos un lindo archivo musical. perfecto. ¿Qué Y te también parece? me parece bárbaro. Y también lo que también me gustaría a mí y compartir es lo siguiente. Los artistas yiddish argentinos que lograron grabar, Hebel Katz o lo que sea, tanto han grabado música de baile o temas de algunos tangos o lo que sea, esa gente es importante en el mundo yiddish. Y en algún momento, no sé si en noviembre, pero en diciembre, podemos hacer una que sea dedicado a Hebel Katz. ¿Qué decís? Estoy de acuerdo, total. Y nos vamos acercando cada vez más a esa gente que era increíblemente talentosa, increíblemente talentosa. Creativos de aquellos. Oh, increíblemente. Con la fusión de Vilna o de Europa y Buenos Aires. Oh, sí, 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 era, digamos, si Hebel Katz para mí, y es motivo de, bueno, eso vamos a hablarlo, para mí Hebel Katz está al nivel de Mel Brooks. Así nomás. Y yo le pido disculpas a los de Montevideo, pero no sé mucho del mundo musical yiddish de Montevideo. No Por ahí sé, alguno de nuestros amigos puede presentarnos a alguno de la gente de así Montevideo. que les doy tarea para el hogar. Tienen un mes para hacernos escuchar un Max Alkin de Montevideo o un Hebel Katz de Montevideo. Así hay una, yo tengo una grabación, pero la tengo en cassette. Sí, sí, tengo una. La tengo. Bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿O nos Yo despedimos tengo, así yo nomás? tengo una pequeña historia para Un cerrar. Dobranots. Pará, Sí, tengo un tenés un sobrano. Dobranots. Acá El está, Dobranots. para El vos. Dobranots era un Buenas noches de Smuri. Ah, porque quería tocar Es la Sigue Tú. música también, también. Tengo este del Beregovsky cuando terminaban las bodas o terminaban los eventos después de semanas, se tocaban muchos temas que estaban compilados bajo el Sei Gesund, que significa Sei Gesund, váyanse. Y tocaban Chao. varios temas hasta que no Sei quedaba nadie. gesund es chau. Seid gesund es chau. Chao. Bueno, terminamos con la Sei Gesund. O el Dobranots. No, el Sei Gesund es más Vamos. lindo. Ahí, les toco el Sei Gesund y nos despedimos. Ahí va. Vamos.
Seid gesund und eine gute Nacht. Muchísimas gracias. Un beso grande a mi mamá Nelly, que estás ahí, a todos los demás. Sí, sí. A Sholem Aleichem. Chao, chao y gracias, Silvia. Chao, Chao. Silvia, gracias a todos. ¿Decir algo? Yo le voy a mandar un... Internet sin Kunden Appetit, Megar du es, Megar du wirst es.